a nuestro directo Arcángel de hoy, miércoles 19 de septiembre. Tenemos que repasar la actualidad fundamentalmente, partiendo del Córdoba Club de Fútbol, que se entrena en el Fontanar. Ha tenido de nuevo hoy entrenamiento a puerta abierta el primer equipo blanquiverde. Tenemos que repasar, por supuesto, lo que dio de sí la puesta de largo ayer de José Luis Oltra como entrenador del Club Deportivo Tenerife, el entrenador valenciano que dejó al Córdoba al borde del ascenso en 2016, luego siguió hasta que fue destituido. Es el nuevo técnico del Tete en sustitución de Joseba Echeverría, destituido a raíz de la derrota por 0-1 frente al Reus. Es la tercera derrota consecutiva de un Tenerife que también perdió en Málaga por 1-0 y quedó apeado de la Copa del Rey. Derrota por 1-2 frente al Cádiz en el Heliodoro Rodríguez López. El Córdoba, después de ese empate a 0 con el Alcorcón y esa victoria por 2-0 frente al Nasti de Tarragona, no le pudo dar continuidad en Málaga, donde cayó por 3-0. En cualquier caso, el equipo intentará sacarse la espina. Son dos conjuntos, tanto el Córdoba como el Tenerife, que buscarán su primera victoria de la temporada este próximo sábado a partir de las 8:30 en el Arcángel, con la previa en PTV, como siempre, desde las 7:30, desde una hora antes de la previa de ese compromiso de la sexta jornada de la Liga 1-2-3. Luego repasamos el cartel del partido, también los precios de las entradas y el calendario. Como decimos, después de ver las palabras de José Luis Oltra en su presentación como entrenador del Tenerife, le ofreceremos una pieza con los precedentes históricos que nos deja el partido. Al Córdoba se le da bastante bien el conjunto canario, que solo ha ganado una vez, eso sí fue en la última visita en la Copa del Rey la temporada pasada. Se impuso por 1-4, apenas unos días después de que el Córdoba venciera por 2-0 en la Liga, por cierto, con Carlos Abad en la portería, el portero ahora cedido en el Córdoba, que no puede jugar este fin de semana por una cláusula de su contrato. También repasaremos la pieza del árbitro, en este caso David Pérez Payas, un colegiado gallego de 30 años que ya cumple su séptima temporada en Segunda División. Vamos ya con la actualidad del Córdoba Club de Fútbol, partiendo de esa derrota por 3-0 en la Rosaleda cosechada el pasado sábado. Un partido en el que Blati Touré fue titular después de estrenarse en la Copa del Rey, con una muy buena imagen la que ofreció el Córdoba frente al Nástic a título colectivo. A nivel individual, Blati Touré, que cayó de pie en el Arcángel. Esperemos que pueda tener continuidad el internacional por Burkina Faso en el partido del próximo sábado frente al Tenerife, un equipo que cayó en la Rosaleda como cayó el Córdoba, entre otras cosas porque el equipo no anduvo especialmente fino en la defensa de las acciones a balón parado. Así llegó el primer gol de Adrián González al cuarto de hora del partido en un saque de banda desde la derecha del central Luis Hernández. Luego caería el segundo todavía en el primer tiempo. Hisham, una de sus últimas actuaciones antes de retirarse lesionado, va a aprovechar este centro de la izquierda de Harper, remate en primera instancia de Blanco Lechuk, el argentino, y gol de Hisham, canterano del Málaga, que como decimos se retiró lesionado, aquí abrazado por Harper, ante el jolgorio de la afición del líder de Segunda División. 5 de 5, 15 de 15 puntos suma el Málaga, que lo intentó también en el segundo tiempo, con esta parada de Carlos Abad a remate de Blanco Lechuk. Iba a encontrar el 3-0 definitivo el Málaga en esta falta botada por Ontivero. El balón queda muerto y Federico Rica, el lateral izquierdo uruguayo, capitán del Málaga, anotaba el 3-0 definitivo en el minuto 72 para desolación de Carlos Abad. Adrián, Hisham y Rica, como decimos, ajusticiaron al Córdoba en su visita a la Rosaleda. No pudo pescar el Córdoba en el campo del líder. Hay que buscar la primera victoria en esta liga en el partido del próximo sábado frente al Tenerife. Son imágenes del Fontanar, donde la primera plantilla del Córdoba se ejercita hoy por segundo día consecutivo. Se ha desplazado a Ciudad Jardín para realizar este entrenamiento en las instalaciones del Fontanar sobre el césped natural. Ya saben que el Córdoba está tratando los campos de la ciudad deportiva, también cuidando el césped del Arcángel, y mientras tanto la plantilla, como decimos, se ejercita en el Fontanar. En este caso sin Jesús Valentín. Ayer las pruebas médicas detectaron que sufrió una leve elongación en el abductor de su pierna izquierda, de hecho pidió el cambio. Pronto fue sustituido por Aitami a los 20 minutos del partido. En cualquier caso, el parte médico oficial del club dice que Jesús Valentín seguirá el plan de trabajo marcado por los servicios médicos de la entidad. No está descartado por el sábado, está pendiente de evolución. Jesús Valentín sigue dándole vuelta a José Ramón Sandoval al ejercicio defensivo del equipo, conjunto que ha encajado 13 goles en las 5 primeras jornadas, dejando la puerta a cero en el anterior compromiso en casa frente al Alcorcón. Desde luego esa es la línea a seguir para ser un bloque rocoso y competitivo en esta segunda división. Como decimos, hoy ha tenido lugar el entrenamiento en el Fontanar, al igual que ayer, después de la jornada de descanso del lunes. Quedan 2 sesiones más,
antes de recibir al Tenerife el sábado a las 8:30. Tenemos entrenamientos a puerta cerrada en el Arcángel, tanto el jueves como el viernes, las 2 sesiones definitivas antes de que José Ramón Sandoval anuncie la convocatoria y comparezca ante los medios de comunicación en vísperas de recibir al Tenerife en la 6ª jornada de la Liga 1-2-3. Aquí tenemos a Andrés Martín, que fue titular en la Liga, en el partido de la Rosaleda, compartiendo 11 con Carlos Abad en la portería, Miguel Loureiro, Alex Quintanilla, Jesús Valentín y Javi Galán. Apostó Sandoval por ese 4-3-3 con Ale Vallejo como pivote, acompañado por Blati Touré y Álvaro Aguado. Como extremo derecho, Sasa Jovanovic, en la izquierda Alejandro Alfaro, y Andrés Martín, como decimos, fue titular en la punta del ataque, dejando en el banquillo a Eric Espósito, que entró en el 57 por Jovanovic. Aitami había salido en el primer tiempo por el lesionado Jesús Valentín, y Miguel de las Cuevas fue el último cambio, entró en el minuto 80 por Alejandro Alfaro. Un partido que nos dejó tarjetas amarillas para Blati Touré, es su primera, y la tercera para Alex Quintanilla, el central del Córdoba. Ha visto 3 tarjetas, ahí lo tenemos en el centro de la imagen, por cierto, en estas 5 primeras jornadas. En la Rosaleda estuvieron en la convocatoria, pero no llegaron a participar Alberto González, que se presume como titular en el partido del próximo sábado, por la baja por su contrato de cesión de Carlos Abad. Fernández, Van Bock y Javi Lara tampoco tuvieron minutos. Van Bock venía de jugar en la Copa del Rey, Fernández y Javi Lara, a pesar de haber descansado entre semana en la Copa, no participaron frente al conjunto malagueño, ni siquiera entraron en la convocatoria en las rotaciones planteadas por Sandoval Luis Miquezada, Luis Muñoz, King Araujo, Jaime Romero, Federico Pío Bacari, ni el canterano Sebas Moyano. Veremos qué cambios hacen el 11 de Sandoval en el partido del próximo sábado, tanto en el 11 como en la convocatoria, como decimos, en un duelo en la zona baja. El Córdoba es penúltimo con 2 puntos, un punto más, cuarto por la cola marcha el Tenerife, que, como decimos, ha dicho adiós a Joseba Echeverría y ha vuelto a dar la bienvenida a José Luis Oltra, el entrenador con el que subió a Primera División en 2009. Pendiente estamos de la evolución de Jesús Valentín, finalmente no hay ruptura, solo una leve elongación, pendiente de evolución para ver si llega al partido del sábado, o al menos puede estar en la convocatoria. El Córdoba, que llegó a enganchar un registro tremendo de 20 jornadas consecutivas marcando entre el final de la temporada pasada y la actual, y que lleva ahora 3 partidos seguidos sin marcar, 3 partidos de Liga, porque recordamos ese 2-0 al Nasti en la Copa del Rey, y luego tenemos ese quebradero de cabeza de los goles en contra. Había dejado el Córdoba la portería 0 tanto en Liga frente al Alcorcón, empate a 0, como en Copa del Rey frente al Nasti, victoria por 2-0, pero el 3-0 en la Rosaleda ha sacado del camino positivo al conjunto blanquiverde. Como vemos, la novedad de la portería, Carlos Abad. Hay una cláusula en su contrato de cesión que obliga al Córdoba a pagar una cantidad extra por alinearlo en el partido del sábado. Ya ha anunciado José Ramón Sandoval que cuenta con Alberto González para darle la alternativa. También está Llamas trabajando, y lo veíamos, trabajando con el primer equipo. Son los 2 porteros, Alberto González y Llamas, que han ocupado la portería del filial esta temporada, y Marco Lavín, que sigue recuperándose de esa lesión en la muñeca derecha, haciendo la mayoría de trabajo con los jugadores del primer equipo del Córdoba, pero sin hacer ejercicio de portería porque todavía tiene la mano maltrecha. El Córdoba, que tiene 2 partidos más en septiembre, va a jugar este sábado a las 8:30, volverá a jugar el sábado 29 para cerrar este mes en Granada, sábado 29 a las 6 de la tarde, bonita cita en Los Cármenes. Hubo muchos aficionados desplazados a la Rosaleda y seguramente también lo sabrá en Los Cármenes. El arranque del mes de octubre nos deja otro derbi andaluz en el Arcángel frente a la Almería, el sábado 6 a las 8, será ese partido contra el conjunto en el que ahora militan los blanquiverdes Juanjo Narváez o Sergio Aguza. Y luego en el mes de octubre, ya como decimos, tenemos el partido de Copa del Rey de la tercera eliminatoria. Será en Elche para el Córdoba, el Elche, otro de los equipos en la zona baja de la Liga 1-2-3, ese partido fijado a partido único, en principio miércoles 17 de octubre, justo después de que el Córdoba visita a Osasuna y de que reciba el Deportivo de La Coruña. Eso nos ofrece un calendario, en fin, bastante empinado, pero es lo que tiene también seguir vivo en la Copa del Rey, por ejemplo, algo que ya no tiene que acusar el Club Deportivo Tenerife, después de esa derrota por 1-2 frente al Cádiz. Al tener al equipo vivo en la Copa del Rey, habrá que afrontar un esfuerzo extra en el mes de octubre. Para el día 17, miércoles, está prevista esa tercera eliminatoria, todavía solo con equipos de tercera, segunda B y segunda división, que se enfrentan entre ellos. El Mallorca quedó exento. El 31 de octubre tendrá lugar el partido de ida de los 16avos de final, y el 5 de diciembre la vuelta de esa misma ronda, ya con equipos de primera división. Si el Córdoba se clasifica,
jugará contra un equipo de primera división que no participe en competiciones europeas. Ya está en marcha la Champions, también la Europa League arranca este jueves. El Córdoba, como le ha ocurrido otras temporadas, tendría en primera instancia en esa ronda de 16avos de final, como decimos, un rival de primera división que no participe en competiciones europeas. Para el partido del sábado están las entradas a la venta, en este caso el cartel del Córdoba Club de Fútbol apela al corazón. Bueno, ya saben, la afición fundamental del Córdoba, superando los 10.000 espectadores en cada partido. Corazón valiente, ese es el lema con el que creo que es Sárez Vallejo, lo tenemos en pantalla. Corazón valiente, con el escudo del Córdoba, el del Tenerife, sábado 22 a las 8:30, jornada 6 de la Liga 1-2-3. Ya saben, se lo recordamos, que el partido lo podrán seguir en la previa desde las 7:30 y que luego, en cuanto acabe el encuentro, le ofreceremos las declaraciones de los protagonistas tanto en la sala de prensa como en la zona mixta. Vemos, compañeros, el cartel mientras comentamos el precio de las entradas. Ya dejamos atrás esos precios populares del mes de agosto. Se mantienen estos precios de 15 euros en los fondos, 20 en preferencia, 25 en tribuna descubierta y 30 en tribuna cubierta. Para los menores de 10 años los precios son de 8 euros en fondo, 12 en preferencia y 17 en tribuna. Esa es la propuesta del Córdoba Club de Fútbol para captar a la mayor cantidad de aficionados posible. Por supuesto, partido de abono, todos los socios blanquiverdes entran de manera gratuita. Y enfrente tenemos un atractivo, porque va a venir José Luis Oltra al frente del Tenerife. ¿Quién nos lo iba a decir? Que el primer club profesional del fútbol español iba a ser el que iba a despedir iba a ser el Tenerife, el próximo rival del Córdoba, el que iba a despedir a Joseba Echeverría, después de esa racha de no haber ganado en los 5 primeros partidos de Liga, tampoco la Copa del Rey, 3 derrotas consecutivas, contando con el torneo del caos, y ese 0-1 frente al Reus, que fue la puntilla para Joseba Echeverría. Parece que había alguna duda en Santa Cruz de Tenerife, después de un efecto revulsivo potente la temporada pasada, empezando por ese 5-1 al Córdoba, un resultado que supuso el cese de Jorge Romero. Después de ese efecto gaseosa, el Tenerife no acabó la temporada muy allá y el arranque de esta campaña 2018-2019 tampoco ha sido bueno. Joseba Echeverría ya se despidió el lunes y ayer fue presentado José Luis Oltra, que ya dirigió su primer entrenamiento. Vamos a escuchar las palabras del técnico valenciano, que por cierto ha llegado a Santa Cruz acompañado por Emilio Isierte, que también fue aquí su segundo entrenador. José Luis Oltra ya ejerce como nuevo técnico del Tenerife. El próximo rival del Córdoba acudirá al Arcángel como 19º clasificado, es decir, en zona de descenso con apenas 3 puntos. La derrota por 0-1 frente al Reus provocó la primera destitución de la temporada en el fútbol profesional. Apenas 5 jornadas tuvo de crédito Joseba Echeverría, que cede a Oltra su sitio en el Heliodoro. El preparador valenciano afronta su segunda etapa en el club blanquiazul, siendo con 128 el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia del Tenerife, al que ascendió a primera en el año 2009. Darle las gracias a don Miguel, al presi, también a Alfonso, al director deportivo, porque se hayan acordado de mí y porque hayan pensado en mí para este proyecto, que para mí es muy ilusionante. Sobre todo hoy, que es lo poco que quiero transmitir, yo he cumplido un sueño. Aquí viví los 3 mejores años de mi carrera juntando lo personal y lo profesional. Cada vez que vengo me siento muy querido y tanto mi familia como yo queremos mucho, como ha dicho el presi, a la isla y al club, que nos trataron de maravilla. El objetivo es recobrar la ilusión. Me gustaría contagiar la que yo tengo, las ganas con las que vengo, la dedicación que le vamos a poner, y simplemente pues que ese embrujo que siempre ha habido aquí alrededor del equipo, pues que lo sigamos teniendo y que entre todos pues sumemos para ir poco a poco logrando los objetivos que el club quiere lograr. Sí, yo ha sido uno de los motivos, evidentemente, el cariño que le tengo a la isla y el proyecto que hay. Evidentemente conozco la plantilla bien. Me parece una plantilla muy bien armada. Desde la península yo creo que todo el mundo ve esta plantilla y a Alfonso como una persona que maneja, que controla y que suele hacer buenos equipos. Y el club está bien estructurado, una afición fiel, se vive y se respira fútbol, hay sentimiento, se dan todos los condicionantes, bajo mi punto de vista, para que esto sea pues una ilusión para todo el mundo. Ahora hay que recobrarla paso a paso. Yo no voy a decir el objetivo a largo plazo, pues lo vamos a ver. De momento vamos a pensar en Córdoba, vamos a intentar ganar y a lograr 3 puntos fuera de casa, que nos darían un estado de ánimo mucho mejor, y en un tiempo valoraremos lo que la competición nos permite,
pensar y soñar. Yo estoy convencido que el equipo, obviamente, es un equipo para aspirar a lo máximo, a todo, pero luego sabiendo de la dificultad de la competición y sabiendo de que es una categoría muy complicada, pero evidentemente yo vengo con toda la ilusión. Y todo lo que he recibido desde que he llegado esta mañana es ilusión, es confianza y es ganas por parte del club. Yo quiero ahora contagiar a los futbolistas, que son los protagonistas de esta película, porque tanto el Presi como usted ha dicho que yo había conseguido el ascenso. Yo fui una parte más de ese ascenso. Había una parte principal que siempre son los protagonistas, que es la plantilla, que en aquel momento ya era muy buena, ahora también es muy buena. Hay que demostrarlo cada semana en el terreno de juego. Estaba un club ya bien organizado, bien estructurado, serio, cumplidor. Había una afición maravillosa y entre todos logramos el objetivo. Pues yo ahora lo que pido es que entre todos sumemos para lograr ese objetivo y transmitir esa ilusión, esa responsabilidad, esas ganas con las que llego para que todo esto pues llegue a buen término, ¿no? Intentar recobrar ese ánimo, intentar contagiarles, repito, la ilusión, las ganas, el convencimiento, el hacerles ver que son muy buenos futbolistas, pero ahora lo tienen que demostrar. No vale con decirlo, hay que hacerlo. Y luego, evidentemente, a nivel táctico no voy a desvelar mucho, sí voy a cambiar alguna cosita, que no digo que estuviera mal, sino simplemente que cada entrenador tenemos una idea y le vamos a dar un matiz. Insistiremos en muchos aspectos del juego, porque cada entrenador, repito, tenemos una idea, una filosofía, un estilo, una manera de trabajar, y tampoco quiero que haya muchas comparaciones porque ni con la temporada pasada, ni con el entrenador anterior, ni con al que por cierto no he nombrado y quería mandarle un abrazo sentido porque he pasado por estas situaciones y es complicado, seguro que está sufriendo y seguro que ha hecho un trabajo excepcional, pero los resultados no han acompañado y esto todos sabemos cómo suele funcionar. Insisto que lo he vivido. Entonces, bueno, pues entre todos tenemos que, repito una vez más, aportar, sumar y evidentemente yo le daré mi estilo, pero un estilo que estará acorde a esa plantilla, a los objetivos y a muchas cosas que tampoco tengo que decir ahora mismo, explicar mucho hacia afuera, ¿no? Todos queremos una palabra clave, que es equilibrio, un equipo que sea regular en rendimiento, y eso se consigue a través del equilibrio ofensivo y defensivo, un equipo que ataque bien y que defienda bien. Pero esto es la teoría, y ahora hay que tener en cuenta muchos aspectos, por eso digo que es otra historia, es otra plantilla, no quiero comparaciones con la anterior porque no tiene nada que ver, o con las anteriores, porque aquí no fue solamente un año, fueron 3 años o 3 temporadas, y son circunstancias totalmente distintas. Yo creo que tenemos que buscar eso, que el equipo pues sea equilibrado, tanto defensiva como ofensivamente, con buen balón parado. En lo deportivo, Oltra buscará el sábado la primera victoria de la temporada para el conjunto blanquiazul. Hasta la fecha suma 3 puntos merced a 3 empates en 5 jornadas. La falta de puntería ha lastrado al Tenerife en este arranque liguero, principalmente en el compromiso del pasado fin de semana ante el Reus, partido que tuvo un protagonista indiscutible, Edgar Badía. El portero del cuadro catalán evitó una cómoda victoria del combinado tinerfeño, lo que a su vez se tradujo en el cese de Echeverría. Lejos de casa, la fortuna tampoco ha acompañado al Tenerife. Mereció más en Málaga, pero acabó perdiendo por la mínima, al tiempo que sus otras 2 salidas concluyeron en tablas, 1-1 en el estreno liguero frente al Nastic y 2-2 en la segunda jornada frente al Almería. Como local, además de caer frente al Reus, sacó una igualada 2 contra el Deportivo. Asimismo, el equipo chicharrero cayó eliminado a las primeras de cambio en la Copa del Rey. Fue eliminado por 1-2 en casa a manos del Cádiz. El objetivo en el Heliodoro no era otro sino pelear por el ascenso de categoría, meta que ahora se persigue con un José Luis Oltra que podrá contar con uno de los mejores ataques de la segunda división, porque a la permanencia de hombres como Suso Santana o Filip Malvasic llegaron miembros del nivel de José Naranjo o Nano Mesa, futbolistas de categoría superior y muy contrastados en segunda. Además, también aterrizaron en la isla el lateral izquierdo Héctor Hernández de la Real Sociedad, el mediocentro del Athletic Iker Undabarrena y otros 2 delanteros, Shaban procedente del Azam y Joao Rodríguez del Chelsea. El colombiano se lesionó para 3 semanas en la Rosaleda. También está lesionado Aitor Sanz, que arrastra unas molestias musculares persistentes desde la temporada pasada, todavía no ha podido debutar. Hay que decir que el Tenerife mantiene en gran medida el bloque de la temporada pasada, empezando por el internacional venezolano Dani Hernández en la portería, que forzó la salida de Carlos Abad rumbo al Arcángel. También en defensa, la mayoría, también en el centro del campo, mantuvieron a Luis Milla, que es un futbolista fundamental. Y los mayores cambios han sido en ataque, como decimos. La llegada de José Naranjo y Nano Mesa ha venido a compensar la salida de futbolistas de la talla de Juan Villar
o de Longo, del italiano Longo. El Tenerife de momento no está encontrando ese acierto ofensivo, decía Echeverría en sus últimas palabras como técnico del Tenerife, que el equipo estaba generando, pero que le faltaba ver portería, y a partir de ahí se le están complicando los partidos. De hecho, las 2 derrotas últimas en la Liga han sido por la mínima: 1-0 en Málaga, 0-1 frente al Reus, amén de ese 1-2 frente al Cádiz en la Copa del Rey en el Heliodoro Rodríguez López. Al Córdoba se le da bien al Tenerife, como apuntábamos antes, sobre todo en el Arcángel, donde el conjunto canario solo ha ganado una vez, fue la temporada pasada en la Copa del Rey, victoria por 1-4, con Carlos Abad, por cierto, en la portería del Tenerife. 18 victorias del Córdoba, 7 empates y ese único triunfo visitante. Los precedentes en el Arcángel, la temporada pasada, todavía con Pep Martí en el banquillo, se sucedieron esos 2 partidos de Liga y Copa. En Liga ganó el Córdoba por 2-0, con goles de Sergi Guardiola y Carlos Caballero. En Copa se impuso el Tenerife por 1-4. El partido del Heliodoro, también lo hemos comentado, se saldó con una victoria por 5-1 del Tenerife. Pep Martí acababa de ser destituido, se estrenó Joseba Echeverría en el banquillo con esa victoria por 5-1 que supuso el cese de Jorge Romero. Estadísticas en mano, no hay un rival más propicio que el Tenerife en el Arcángel para alcanzar la primera victoria de la temporada, porque hasta la fecha el cuadro blanquiazul nunca ha ganado en Córdoba en Liga. El balance en esos 25 precedentes en la competición doméstica se saldan con 7 empates y hasta 18 victorias del conjunto blanquiverde. La más reciente, la temporada pasada, terminó con 2-0 gracias a los goles en la segunda parte de Sergi Guardiola y Carlos Caballero. Aquella a su vez fue la primera victoria del curso como local del equipo dirigido entonces por Luis Miguel Carrión. Peor se dieron los otros 2 choques ante el cuadro albiazul ese ejercicio. El Tenerife asaltó Córdoba por única vez en su historia en la anterior edición de la Copa del Rey. Ahí el equipo canario se impuso con una contundente goleada, 1-4, y eso que el combinado cordobesista arrancó por delante merced a un tanto de Sasa Markovic. Mucho peor fue el varapalo recibido en el Heliodoro. Ya sin Pep Martí, el técnico chicharrero en los 2 compromisos anteriores, el Tenerife ganó por 5-1 en el debut de Joseba Echeverría como entrenador del cuadro canario, resultado que a la postre cerró la etapa de Jorge Romero en el banquillo cordobesista. Y de entrenadores va también la cosa en el duelo del próximo sábado, porque José Luis Oltra vivirá su puesta de largo por segunda vez con el combinado isleño, y lo hará en el Arcángel midiéndose el que fuera su equipo durante temporada y media. En ese espacio de tiempo también tuvo ocasión de vencer al Tenerife. En la primera jornada de la 2016-2017, el conjunto blanquiverde ganó por 1-0. Bastó con un tanto de Alejandro Alfaro a la salida de un córner. Con empate sin goles terminó la cita disputada un ejercicio antes, en el mes de abril de la 2015-2016. Entonces corría la 35ª jornada de Liga y la situación en la tabla era parecida para ambos. El Córdoba buscaba reengancharse a la pelea que daba acceso a un lugar entre los 6 primeros. Exactamente lo mismo que quería conseguir un Tenerife que se encontraba lanzado y comandado por el hoy blanquiverde Javi Lara. Aquella no fue una tarde acertada de cara a puerta. El cuadro cordobesista lo intentó sin fortuna, especialmente en la segunda mitad, donde estuvo cerca del tanto en varias ocasiones. Al final, el empate sin goles sirvió para acrecentar la estadística positiva que acompaña al Córdoba como local cuando se mide al Tenerife. Además de todos esos precedentes, destaca el 1-0 registrado en la campaña 2013-2014. Un gol conseguido por Abel Gómez dio 3 puntos de oro en la carrera por el ascenso a Primera División, algo que se consiguió en el playoff final, curiosamente ante Las Palmas, el máximo rival del equipo blanquiazul. Vaya golazo de Abel Gómez, ahora defendiendo la camiseta del sanluqueño a las órdenes de Falete en Segunda División B. Nos queda por repasar la figura del árbitro, va a ser David Pérez Paya, lo conocemos de estas últimas temporadas, son ya 7 cursos consecutivos en Segunda División, 1 evidentemente no se vio las caras con el Córdoba cuando el Córdoba estuvo en Primera División en la 2014-2015, pertenece al Colegio Gallego, nacido en Vigo hace 30 años, como decimos cumple su 7ª temporada en la categoría de plata, un árbitro que en los partidos con el Córdoba ha pitado bastantes penaltis, ha firmado bastantes expulsiones. Pérez Paya, que la campaña pasada se vio con el Córdoba hasta en 4 ocasiones, empezó ganando el Córdoba 0-3 en Albacete, pero luego tuvo resultados bastante negativos, derrota por 1-5 frente al Nastic, un resultado que supuso el cese de Luis Miguel Carrión, empate a 1 en el campo del Sevilla Atlético, que por entonces era colista, que empezó perdiendo con un gol de Jona y que sufrió la expulsión de Matos, y derrota por 2-4 frente al Huesca. En ese partido, como decimos, siguiendo esa senda, Pérez Payas pitó un penalti para cada equipo. El saldo del Córdoba de momento bastante equilibrado con este colegiado gallego de 30 años. Pérez Payas ha sido testigo de 4 victorias del Córdoba, 4 empates y 5 triunfos de los contrarios. David Pérez Payas pitará el sábado en el Arcángel.
Nacido en Vigo hace 30 años, el colegiado gallego cumple ya su 7ª temporada consecutiva en Segunda División. En este tiempo ha dirigido 13 partidos del Córdoba, saldados con un balance de 4 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Las cifras se torcieron la campaña pasada, a pesar de su presencia en el 0-3 en Albacete en la segunda fecha del campeonato. Pérez Paya señaló 2 penaltis a favor del Nasti de Tarragona en una derrota por 1-5 que le costó el puesto de entrenador a Luis Miguel Carrión en la 10ª jornada. En la 15ª, el gol inicial de Yone y la expulsión de Matos no bastaron para ganar en el campo del Sevilla Atlético, por entonces colista. Finalmente fue testigo de otro tropiezo sonoro, el 2-4 contra el Huesca, en un choque con Ismael Martínez en la banda por la sanción de José Ramón Sandoval y sendas penas máximas aprovechadas por José Antonio Reyes y Cucho Hernández. El árbitro pontevedrés se cruzó por primera vez con el Córdoba en octubre de 2012. El equipo blanquiverde se impuso al filial del Barcelona por 2-1. Aquella temporada también pitó en el empate a 0 en Andúba, donde debutó Fran Cruz, y en el 5-1 Las Palmas, que se quedó con 9 jugadores en el Ecuador del primer tiempo por las 2 amarillas tanto a Dani Castellano como a Hernán. A falta de 20 minutos también fue expulsado Alberto Aguilar. Del curso 2013-2014, el del ascenso a Primera División, son la victoria por 3-1 a costa del Numancia, que acabó con 10 por la expulsión de Acapo, y el mismo resultado en la visita al Mirandés, donde Juan Guerra se estrenó, Armando vio la roja y Juan Muñiz apuntilló desde los 11 metros. Después del paréntesis por el salto del Córdoba a la élite, Pérez Payas firmó el acta de 2 partidos en el ejercicio 2015-2016. La derrota por 2-0 en el Carlos Belmonte, con sendas expulsiones por doble amonestación de Luis César San Pedro y Sasa Markovic, y el empate a 0 con el Tenerife en el Arcángel. Este sábado repetirá con los mismos contendientes y en el mismo escenario, pero ahora con José Luis Oltra en el banquillo contrario. Samu de los Reyes tuvo sus primeros minutos en la temporada 2016-2017 en la Romareda, donde Rodri abrió el marcador de penalti. Otro equipo aragonés, el Huesca, se benefició de la expulsión de Aguza para imponerse en el Arcángel con un doblete de Vadillo. Pérez Payas ha asistido a 2 triunfos locales en sus comparecencias de esta campaña, el 2-0 del Sporting al Nastic en la segunda jornada y el 3-1 de Osasuna al Almería en la cuarta. Pérez Payas estará el próximo sábado a las 8:30 en el Arcángel ese Córdoba-Tenerife, partido muy importante para los 2 equipos. El Córdoba buscará su primera victoria para salir de la zona de descenso, suma 2 puntos, uno más tiene el Tenerife, que llegará con José Luis Oltra. Curioso que Oltra, que fue testigo del debut de Sandoval la temporada pasada en la fila del Granada, se impuso por cierto el conjunto nazarí por 1-2, ahora va a ser Sandoval el testigo del debut de Oltra al frente del Tenerife en su segunda etapa en el equipo chicharrero. Recordamos ese horario, sábado 8:30 con la previa en directo Arcángel desde las 7:30 aquí en PTV. También tenemos horario del fin de semana para el Córdoba B, que jugará frente a Lutrera el domingo a las 11:30 en la Ciudad Deportiva. Después de esos 2 primeros partidos como local en el Municipal de Montilla, el Córdoba femenino visitará al Málaga B el domingo a las 12:30 y el Córdoba Futsal, después de perder por 11-2 en Talavera en la primera jornada de la segunda división, tiene su primer partido en Vistalegre sábado a las 5 frente al Santiago Futsal, ese partido como aperitivo del primer equipo del Córdoba. Nosotros nos vamos ya a las 8:30, tienen en PTV una cita con el Polideportivo, con María y Nacho. Van más deporte. Podemos repasar, les adelanto que vamos a tener información del Córdoba femenino. Después de esa victoria es líder el conjunto de Antonio Serrano Chico, ha ganado los 2 primeros partidos, 1-5 en la Rambla, 6-0 al Castuera, ahora afronta la visita al Málaga B, pleno de 6 puntos, con 11 goles a favor y 1 en contra. Elena Fuentes, una de sus jugadoras, va a estar en el programa de hoy. También tendrá representación de la de Sal, que se estrenó en la división de honor plata femenina con una victoria por 31-19 frente al Getasul, y también tendremos a Manolo Sánchez Parra analizando el atletismo de Córdoba. Este año en PTV le damos mucha cabida al polideportivo, sobre todo al atletismo también, muy pendientes. Haremos una cobertura extraordinaria de la carrera de la Fuensanta, que tendrá lugar el domingo por la mañana. Lo dejamos por aquí, como decimos, a las 8:30 llega Córdoba en Juego. Nosotros volvemos mañana a las 7:30, como siempre, una nueva edición de Directo Arcángel.